Hola mis queridas amigas, amigos del Wayuu, del crochet en general. ¿Qué tal? Bienvenidos a mi canal Wayuu y más cositas. Soy Mari Carmen y en esta ocasión vamos a hacer una pequeña introducción al arte del amigurumi. El amigurumi es una técnica japonesa que se puede traducir en peluche tejido y es algo muy bonito. Podemos hacer muchas cosas en esta técnica, pero vamos a comenzar por algo muy sencillito. Como ya se acerca la temporada de Navidad, vamos a hacer un portal de Belén. ¿Qué les parece? Algunas de vosotras me habéis hablado, me habéis pedido de hacer algún tutorial de amigurumi, de los muñequitos, porque veis algunas fotos que subo en la página de Face. Y bueno, pues vamos a aprender un poquito sobre esta técnica. El patrón que vamos a seguir es muy simple, es muy sencillo. Tanto la cabeza como el cuerpo de San José y de María la Virgen sigue el mismo patrón, con una pequeña diferencia. María la hemos hecho un poquito más bajita, con lo cual el cuerpo lleva un par de vueltas menos, pero seguimos el mismo patrón. Os voy a mostrar otra cosa. Aquí tenemos los Reyes Magos, están en proceso. Vamos a retirar aquí esto por aquí, vamos a hacer espacio. Los tres Reyes Magos están en proceso. Si ven, este es el inicio. Bueno, pues este mismo patrón que tenemos aquí es el mismo que hemos usado para San José. Es exactamente igual, el mismo. Lo que pasa es que luego pues le vamos poniendo lo que es la decoración, su ropita y sus adornos para que ya se vayan caracterizando. Si por ejemplo este rey le quitamos todos sus adornitos, pues vamos a ver que es exactamente igual. Vamos a quitarle la capita. La capita es muy simple, muy sencilla. Es un rectángulo de vueltas de ida y vuelta. Muy simple. Le vamos a quitar el turbante. Y bueno, a diferencia que ya tiene los bracitos puestos, pero pueden ver que es el mismo patrón. Este también, bueno, le hemos puesto la coronita, pero si se la quitamos, vamos a ver que es exactamente el mismo patrón. La diferencia es que a uno le ponemos pelito, a otro no le ponemos pelito. Esta es la coronita, qué mona. No está acabada, ¿eh? Todo esto necesita todavía algunos adornos. Todo eso está en proceso, pero es que quería mostrar cómo es que va. Esta es la peluquita por acá. Le quitamos la barbita. Y tiene un solo bracito puesto, que si se lo quitamos, pues de igual forma vemos que es exactamente el mismo patrón. Bueno, para hacer todas estas figuritas, que ya os digo que son muy simples, muy sencillitas, porque vamos a introducirnos en el amigurumi, vamos a utilizar diversos materiales, como siempre la aguja de ganchillo, porque es en técnica crochet, el amigurumi, el wayuu, todo esto siempre con la aguja de ganchillo.
Vamos a usar pues restos de hilos que tengamos de otras labores, porque como son figuras chiquitas, pues tampoco se lleva mucho material. Vamos a necesitar, eso sí, relleno para el relleno de nuestros muñequitos. Esto por dentro, ¿eh? Va relleno con este tejido, que es un algodón sintético, también se le llama guata, que se puede comprar por metros. Podemos conseguirlo también al peso, ¿eh? Si no encuentran en tiendas de telas, de tejidos, de tejidos de tela para ropa, se puede conseguir. Si no, a través de Amazon, ahí se encuentra de todo. Vamos a necesitar también limpiapipas, que son estos alambritos que son muy suaves, muy fáciles de manejar, porque le vamos a meter a los bracitos. Aquí este bracito le vamos a meter para mostrar. Yo le he puesto aquí un limpiapipas, ¿sí ven? Aquí, así, para poder dar un poquito de movimiento al brazo, para que el brazo no quede así rígido y lo podamos doblar y dar un poquito de forma al bracito. Esto es opcional, yo se lo voy a poner porque como los reyes llevan ofrendas y le vamos a hacer también sus ofrendas, aquí he hecho el inicio de uno. Es como un taponcito aquí chiquito. Y luego pues ya le pondremos piedritas o le pondremos según las ofrendas que son oro, incienso, mirra, pues haremos algo que simule estas ofrendas. Entonces vamos a necesitar materiales diversos, ¿sí? Pero lo básico, como siempre, hilo, aguja de ganchillo. Y vamos a comenzar. ¡Qué emoción! Vean el bebé, qué simpático. Está bonito, me gusta la idea, me gusta el proyecto. Espero que también os guste a vosotros. Vamos a comenzar desde la base, es decir, vamos a hacer aquí este círculo y luego a partir de aquí vamos a seguir hacia arriba. Entonces, para esto vamos a comenzar con un anillo mágico. Un anillo mágico de 6 puntos. Como siempre, igual que en el Wayuu. Comenzamos con el anillo mágico. Y dentro de nuestro anillo vamos a hacer 6 puntos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Una vez ya tenemos los 6 puntos, cerramos el anillo mágico. Y aquí cerramos también. Voy a cerrarlo un poquito más el anillo para que quede bien cerradito. Así. Nuestra siguiente vuelta vamos a hacer 2 puntos en cada punto. Es decir, vamos a hacer 6 aumentos. Hacemos 1, 2. Esta primera vuelta es un poquito más
está un poquito más apretada, pero luego ya a medida que vayamos tejiendo, esto ya se afloja un poquito. Hacemos 1 y 2. Llevamos 4. Y 2, 6. Hay dos formas de coger la hebra. Cuando pinchamos, podemos coger la hebra desde abajo, así, y entonces el punto nos va a salir en forma de V. ¿Pueden verlo? Pero si cogemos el punto por arriba, o sea, cogemos la hebra, la cogemos por arriba, luego esta sí la podemos coger por debajo, el punto nos va a salir en cruz. Aquí se puede apreciar mejor. ¿Sí ven el punto en cruz? Tejiéndolo así en cruz queda más cerrado, y así luego el relleno no se nos sale por los agujerillos, para que no se quede el punto abierto, porque al quedarse abierto sale el relleno, se empieza a ver el relleno, y eso no lo queremos. Entonces vamos a aprender a hacer el punto en cruz, y la forma de hacerlo es esa, es cogiendo la hebra, poniendo la aguja por encima de la hebra y enganchando. Aquí en el siguiente punto vamos a hacer otros dos. Cogemos la hebra por encima y esta sí ya la cogemos por debajo. Repetimos para hacer el aumento. Así. Al principio igual nos cuesta un poquito si estamos ya acostumbradas a coger la hebra por debajo, y aquí pues tenemos que hacer un pequeño esfuerzo por recordarnos, pero poco a poco, luego ya no nos cuesta tanto. Bueno, y el punto lo cogemos entero, no cogemos esta parte de atrás como hacemos con el guayú, sino que cogemos el punto entero. Bien, ya tenemos los 12 puntos de nuestra primera vuelta. Vámonos a la siguiente vuelta. La siguiente vuelta vamos a hacer un punto y un aumento. Tenemos un punto, en el siguiente hacemos un aumento, es decir, 2 puntos en el mismo punto. Un punto, un aumento, un punto, un aumento. Así hacemos toda la vuelta hasta tener 18. Hemos empezado con 6, la siguiente vuelta 12 y esta vuelta 18 puntos. Vamos a acabarla. Nuestra siguiente vuelta vamos a hacer 2 puntos y un aumento. Este es 1, marcamos, trabajamos también en espiral, ¿sí? 2, aumento, 1 y 2. Ahora 2 puntos normales y un aumento,
1 y 2. Volvemos a hacer 2 puntos normales y en el siguiente hacemos 2 juntos. Al final vamos a tener 24 puntos. 1, 2, aumento. El grosor del hilo, el que tengáis. Siempre dependerá si es más grueso, si es más fino, pues va a marcar el tamaño de la figura. Pero no importa si lo queremos más grande, pues tenemos un hilo más grueso, pues la figura nos saldrá un poquito más grande. Que tenemos un hilo más fino, pues la figura nos saldrá un poquito más pequeñita. Pero el grosor del hilo realmente no importa. Yo uso este porque es el que tengo, es el que siempre, bueno, uso en general para hacer el... Tiene 4 cabos. Tiene 4 cabos. Y mide unos 2 milímetros. Puesto sobre la cinta métrica, me ocupa 2 milímetros. Es un sintético en este caso. Podemos usar algodón, podemos usar mezcla de algodón y sintético. Lo que no uso es lana. Eso sí, no lo uso, pero si lo quieren tejer con lana, la verdad es que la lana pues deja una pelusilla y tal. Y a mí no, personalmente no me gusta, pero o sea, el hilo pueden escoger. Normalmente es mejor usar un hilo que sea, que no sea lana, que sea hilo, ¿vale? Hilo crochet, hilo macramé, el mismo que utilizamos para el guayú. Venga, vamos con la siguiente vuelta. En esta siguiente vuelta pues vamos a hacer 3 puntos y un aumento. Tenemos 1 en el marcador, 2, 3, hacemos el aumento, 1 y 2. Vamos a hacer 3 puntitos más, 1, 2, 3, aumento, 1, 2, 3, aumento. Así hasta acabar la vuelta. La siguiente vuelta vamos a hacer 4 puntos y un aumento. Marcamos aquí. Perdón. 2, 3, 4. Y aquí hacemos aumento. 2 puntos en el mismo. Volvemos a repetir 4 puntos. 2, 3, 4. Aumento. 1 y 2. Ups. Volvemos a repetir. 1, 2, 3, 4. Aumento.
2 puntos en el mismo, así hasta acabar la vuelta. Y entonces tendremos ya 36 puntos. Una vez hemos acabado esta vuelta, ya hemos acabado la vuelta de los aumentos, ¿eh? Ya tenemos la base, ¿sí? Ahora lo que vamos a hacer es una vuelta sin aumentos, pero cogiendo solo el medio punto de atrás, igual que cuando hacemos guayú, ¿eh? Cogemos la mitad del punto de atrás, porque eso nos va a dar ahí un bordecito así, que nos marca la base para luego ya subir el cuerpo. Entonces esta es punto por punto, aquí, cogiendo siempre la hebrita de atrás, de la espiguita que tenemos, pues solo cogemos la parte de atrás. Y vamos haciendo ya sin aumentos, sin nada. Estamos en 36 puntos. Y hacemos toda nuestra vuelta de 36 puntos. Así hasta acabarla. Y enseguida ya empieza a tomar la formita. Comenzamos nuestra siguiente vuelta. Ya cogiendo el punto completo. Vamos a marcar aquí. Y aquí vamos a hacer una cosita. Vamos a hacer unas cuantas vueltas. Entonces vamos a poner aquí un hilito para que nos guíe un poquito las vueltas que vamos a hacer, porque como son todas iguales, pues para que luego no nos mareemos mucho contando, pues ya sabemos que donde tenemos la hebrita es la primera vuelta. Y así vamos en espiral y vamos a hacer ¿cuántas vueltas? Creo que son 11 vueltas. Así, punto por punto, todo en espiral, y vamos ya subiendo el cuerpecito. Ya tengo las 11 vueltas. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. En esta siguiente vuelta vamos a hacer 4 puntos y una disminución. 1, 2, 3, 4. La disminución en amigurumi la hacemos de esta forma. Cogemos la parte del frente del punto, es decir, de la espiguita, cogemos la mitad que tenemos más a nuestro lado, al frente, y cogemos el siguiente. Enganchamos el hilo y estos dos puntos quedan convertidos en uno solo. Ahora seguimos tejiendo. Aquí en el siguiente punto hacemos 1, 2, 3, 4. Volvemos a hacer la disminución. Cogemos esta hebrita y la del punto que sigue.
enganchamos la hebra, sacamos los 2 puntos que hemos cogido y cerramos normal, como si fuera un solo punto. Vamos a hacer otro. 1, 2, 3, 4. Cogemos aquí y aquí. Tenemos los 2 puntos aquí cogidos. Enganchamos la hebra y sacamos los 2 al tiempo. Y queda convertido en uno solo. Y ya cerramos el punto normal. Cuando vamos a coger el siguiente tenemos que tener cuidado de no empezar a tejer en el punto que ya hemos cogido, porque al quedar así un poquito abierto nos puede confundir, ¿eh? Este es el que hemos disminuido, entonces comenzamos a tejer en el siguiente. Tiramos la hebrita para que el punto no se quede abierto, y así vamos haciendo las disminuciones. 2, 3, 4, otra disminución, uno, 2, así hasta acabar, ¿vale? 3 y 4. Y entonces nos quedaremos con 30 puntos en esa vuelta. Nuestra siguiente vuelta la vamos a hacer punto por punto. Aquí no hay ni aumentos ni disminuciones. Vamos a marcar. Bueno, la hebrita esta yo ya la voy a quitar, porque como ya hemos acabado las vueltas esas. Venga, vamos a hacer punto por punto toda la vuelta, hasta llegar al final. Bueno, pues esto ya va tomando forma. Ahora mismo parece un simple cubilete, pero poco a poco va a ir tomando forma. Pero eso lo vamos a ver en nuestro siguiente vídeo. Si te ha gustado, si te gusta la técnica, marca el like, deja tus comentarios y sobre todo si no te has suscrito, suscríbete, ¿vale? Para que no te pierdas ninguno de los siguientes tutoriales para poder hacer este portalito de Belén tan simpático. Mírala ya, qué mona con su melenita. Ok, nos vemos en el siguiente. Hasta luego.